Muy buenos días a todos. El día de hoy, pues ya estamos finalizando la tercera semana de nuestro ciclo de charlas organizado por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas Delegación Puebla, la cual tengo el honor de dirigir. Soy la maestra Mónica Monroy Kuhn. Y este ciclo también está coorganizado por la Comunidad de Aprendizaje Puebla, que dirige el maestro Felipe Bermejo Herrera. El día de hoy vamos a tener la charla entre la angustia y la información, matemática educativa, transversalidad y COVID-19. Recordarles a todos nuestro auditorio que están conectados en Zoom, que en el menú de abajo hay dos espacios, uno de preguntas y respuestas y otro que es un chat. El chat es un espacio que utilizamos para compartir nuestras opiniones, comentar lo que el ponente va exponiendo, interactuar entre los participantes, y el espacio de preguntas y respuestas lo utilizamos para plantear preguntas que querramos que sean consideradas al final para la sesión de preguntas y respuestas con el ponente. Recordarles también que estamos transmitiendo a través de YouTube Live. En el chat puse la liga para que si ustedes puedan compartirlo con otros maestros y colegas que estén interesados en ver la charla y en interactuar con nosotros a través del chat de ese espacio. Yo voy a estar monitoreando ambos espacios y al finalizar pues haré una integración de las preguntas para plantearlas al ponente. La estructura de este espacio es la siguiente. El maestro Felipe presentará a nuestro ponente el día de hoy. El ponente tendrá de 30 a 60 minutos para presentar y al finalizar haremos la sesión de preguntas y respuestas y con eso terminaremos nuestra transmisión del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Maestro Felipe, le cedo la palabra. Buenos días. El ponente de hoy es un académico mexicano miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con el máximo nivel, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Fundó una teoría sobre los procesos de construcción social del conocimiento matemático avanzado y su difusión institucional, denominada Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa. Fue jefe del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB. Fue director general de la Unidad de Educación Media Superior y Tecnológica Industrial y de Servicios. Coordinó el proceso de mejora de la enseñanza de la matemática en la educación argentina y el área matemática del bachillerato de la Reforma Educativa Mexicana. Dirige el programa interdisciplinario para el desarrollo profesional docente en matemáticas. Este programa de educación es en línea impartido por el CIMBESTAB. Es doctor y maestro en ciencias por el CIMBESTAB. Realizó un postdoctorado con la profesora Michelle Artigui en Francia, en la Universidad de París. Fundó y presidió el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Impulsó la creación de la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa. Fue electo vicepresidente y secretario general de la Sociedad Mexicana de Matemáticas. Pertenece al Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Es miembro de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y de la Sociedad Matemática Mexicana y de la Sociedad Americana de Matemáticas. Es parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa. Ha dictado conferencias en más de 30 países en una gran cantidad de congresos y eventos científicos en América, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Honduras, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua, Salvador y Guatemala. En Asia, Turquía, Singapur y Japón. En Europa, Francia, Alemania, España, Italia, Dinamarca, República Checa y Portugal. Dejo el micrófono al doctor Ricardo Cantoral Uriza. Muy buenos días, colegas, a todas y a todos. Y en primer término quiero, por supuesto, agradecer la invitación del maestro Felipe Bermejo por esta iniciativa.
y posteriormente ampliando la expectativa a través de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en Puebla, con la maestra Mónica Monroy. Han hecho de este espacio un sitio ya no solo local, sino claramente regional, nacional e internacional. Los felicito y los agradezco. En este momento lo que pretendo hacer en el tiempo que tengo destinado es producir una reflexión que podríamos llamar una reflexión compartida entre una comunidad de educadores en matemáticas y de educadores en un sentido más amplio, que está interesado por cómo llevar a cabo la educación en estos tiempos de cambio. En algún sentido creo que estamos ejemplificando las características de esta época: la complejidad, la crisis y el cambio. Creo que esos tres elementos caracterizarán lo que hoy estamos viviendo. Bien, es así que pensé en una prolongación del título que llamé Entre la angustia y la información. Posteriormente es matemática educativa, transversalidad y COVID-19. Tengo el interés de interactuar entre estos tres elementos, tomando como base el tema de la angustia y la información. Para la gente que está vinculada a las Olimpiadas de Matemáticas o las corrientes del pensamiento que trabajan mucho centrado en la resolución de problemas y en el conjunto de retos que estos plantean para un joven estudiante, es usual pensar esta idea que dijo el profesor Paul Halmos: el corazón de las matemáticas son sus propios problemas. Esto normalmente o decían los cuadernos de las Olimpiadas cuando se repartían nacionalmente, y siempre me quedó la impresión de, si los problemas son el corazón de las matemáticas, ¿dónde está lo demás? ¿Dónde están las demás funciones que el cuerpo realiza? No solo es corazón. Y es así que me interesé por trabajar en todo aquello que acompañaba a esta idea de problema. Y en ese sentido, me planteaba desde hace mucho tiempo, y hoy lo hago conjuntamente con mis colegas, la pregunta de qué es lo que estamos enseñando, por qué enseñamos lo que enseñamos, o sea, qué nos motiva a enseñar las cosas como lo hacemos regularmente, cómo lo llevamos a cabo, cuándo lo evaluamos, cómo organizamos una secuencia didáctica o una secuencia de aprendizaje más específica. Y muchas de estas interrogantes hoy día reaparecieron en mí con esta situación de crisis y cambio que estamos viviendo, en donde la incertidumbre es quizás una característica de nuestros tiempos. Voy a hablar de estos conceptos de contagio, propagación, epidemia, pandemia, progresivamente a lo largo de la charla, y es importante que nos demos cuenta cómo nuestro mundo en verdad está interconectado. Algo que parte de una provincia china termina ocupando la atención del mundo entero. Esto produce muchas cosas. Genera comunidades, comparte retos y riesgos, y también produce angustias, y produce temor, incertidumbre, pero también renueva esperanza y también modifica hábitos. De manera que en ese contexto, una primera pregunta es: ¿por qué hoy creemos que debemos seguir enseñando lo mismo? ¿Y por qué de la misma manera? ¿Y por qué hoy día que estamos utilizando redes tenemos que estar pensando en evaluar y cómo hacerlo, en lugar de aprovechar esta oportunidad histórica para, por un lado, reducir con el conocimiento la angustia y el miedo, pero por otro, saber interpretar la información, saber construir datos y procesar los datos? O sea, cómo analizarlos, cómo mirar con ellos, mirar a través de ellos, mirar desde ellos. Y esto podría ser una experiencia muy enriquecedora en las aulas contemporáneas. Sin embargo, creo que en muchos momentos nos gana la inercia
y se está más preocupado por el contenido curricular, por los tiempos de entrega, por los reportes de progreso, como suponiendo que el mundo no le pasara nada. Y yo creo que no. Yo creo que en este momento el mundo entero nos está dando, el planeta, nos está dando una señal. Y la señal es muy simple. Eres prescindible. Y si no entendemos eso y no pensamos en modificar nuestras prácticas, incluidas las de enseñanza, creo que la pandemia quedará o en el olvido o en el temor y la angustia y en la pérdida en muchos sentidos, económicas, de personas, lamentables fallecimientos, en fin. Pues ese es el contexto donde quiero plantear el escenario. Bien, si tomamos aquella idea del profesor Halmus, creo yo que tendríamos primero que decir que hoy día, pues es claro que la matemática tiene problemas que provienen de ella misma, en el sentido, por ejemplo, que la pregunta ¿cuál es el factor primo mayor del 2021? Tiene sentido en sí mismo. Y la pregunta de cómo descomponer en factores primos un número natural dado tiene interés en sí mismo. O cuántos primos hay entre dos números, cómo se distribuyen los primos a lo largo del conjunto de enteros o más específicamente naturales. Y son preguntas que nacen de la matemática misma. Pero también tenemos preguntas que no vienen necesariamente de la matemática y que tendríamos que empezar a pensar en una clase de matemáticas. Por ejemplo, si yo tengo un péndulo que se mueve, pues yo quisiera saber cuál es en dónde va a estar ubicado la esferita, el balín, después de un cierto tiempo. ¿Y qué pasa si el péndulo tiene a su vez un segundo péndulo muy corto o muy largo y los hago oscilar a ambos? Bueno, este movimiento del péndulo doble ya no es predecible como lo es el del péndulo simple. Y aunque estos serían temas propiamente de caos o de física, yo creo que hoy son problemas que un joven tendría que estar pensando en un aula. Y de la misma manera que la pregunta de quién es menor, pi a la e o e a la pi, que tiene que ver con un problema de Olimpiadas, que a su vez viene de un problema de los Bernoulli, también tendríamos que preguntarnos cómo evoluciona temporalmente la curva epidémica. En lugar de solo plantearnos el problema de construye la gráfica de la función tal a partir de la técnica de la tabulación o a partir del empleo de un software más o menos eficiente, más o menos veloz, más o menos preciso. O sea, tendríamos que ayudar al pensamiento a entender el mundo donde el joven va a vivir. Y para eso, creo yo, una variable muy importante es entender que la forma de pensar matemática es la que tendríamos que estar desarrollando. Por ejemplo, ver los autos que pasan por una avenida de una ciudad muy transitada eh, y darse cuenta que los modelos de los autos tienen un cierto corte transversal, el perfil, digamos, del auto, y hacerse preguntas sobre cuál es el perfil que minimiza la resistencia. O sea, ¿por qué los autos tienen la punta más bajita y la parte final más ancha? ¿Y por qué no al revés? Y darse cuenta que si fuese chato al principio, gastaría más combustible, contaminaría más, se movería más lentamente, requeriría más potencia. Es decir, preguntas que pueden ser del interés de un joven, de una joven, que tiene necesidad de explicarse el mundo, en lugar de llegar a una clase a recibir información o recibir problemas. Creo yo que tendríamos que ir migrando hacia una pedagogía de la pregunta, de la duda, a partir de lo que la gente vive. Bien, esto es justamente lo que hacemos en el programa interdisciplinario para el desarrollo profesional docente en matemáticas, que nace como una iniciativa por convenio entre la Secretaría de Educación Pública y el CIMBESTAF,
para ayudar a desarrollar tanto el conocimiento y las competencias del joven como las habilidades y las estrategias de acción de los y las docentes. Y se han ofrecido cursos, en fin, pero hay una filosofía que está detrás, que es que los objetos matemáticos, cualesquiera que estos sean, pueden ser construidos a partir del uso que hagamos de ellos. Y esto, después de investigación concreta, pues se ha encontrado, investigación empírica, que hay secuencias de aprendizaje que son mejores que otras. Por ejemplo, empezar por una esfera del saber popular, lo que la gente vive, que en este momento con la pandemia es darse cuenta que su abuelo o su abuela tiene que permanecer en casa por más motivos que lo haría su hermano mayor. O sea, el joven tendría que entender por qué una persona mayor no podría o no debería o no es conveniente que salga y entre en contacto con más personas. O sea, debería saber esas cosas a partir de una forma matemática de pensar y no solo por la obediencia a normas institucionales. Es decir, por fortuna no ocurrió en México, pero que esté, como en otros países sí ocurrió, que esté prohibido salir, que no pueda circular. Acá en principio se llamó a que no saliéramos y aún ahora, porque nos convenía a todos. Y si tienes que salir, tienes que hacerlo con tales cuidados. Explicar eso para un joven en primaria, en secundaria, en bachillerato o en universidad, me parece que partiría de un cierto saber popular, lo que se percibe, lo que se sabe, pasar por una etapa mucho más procedimental y técnica y llegar a una etapa más conceptual o lo que podrías llamar más abstracta, que aquí en el dibujo se expresa como formas de ver el teorema de Pitágoras. Construir una escuadra en una vivienda, en una barda, o levantar una barda, plome, son los antecedentes necesarios para desarrollar una cierta idea de lo que es el teorema de Pitágoras. Y tienen técnicas para hablar de eso. Hablan de una técnica de 3, 4, 5 para construir la escuadra. Mides 3 de un lado, 4 del otro, y si la diagonal es 5, entonces eso es una escuadra perfecta. Pero no dicen que ese es un teorema que se probó y que están los elementos de Euclides y que utiliza áreas y equilibrios de áreas, sino simplemente es una técnica para construir la escuadra. Y lo que es claro es que la técnica me permitiría construir escuadras incluso en aula. Y a partir de ahí yo tener formas de entender lo que después vendrá dentro de una estructura formal en otra etapa de mi formación como un teorema. Ese principio lo quiero usar hoy para el problema del coronavirus, este esquema de evolución de saberes. Esto nos ha llevado a pensar, bueno, está bien la idea y experimentalmente es funcional, pero ¿cómo podríamos entonces diseñar una situación de aprendizaje que se base en eso? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es luchar como gremio, como colectivo profesional, por modificar esta carga curricular y buscar depurar aquellos contenidos que pueden ser consecuencias de otros, pero que yo requiero un espacio mucho más abierto. La idea de aula extendida la estamos proponiendo ya de tiempo atrás como una forma de permitir que lo que vive el estudiante o la estudiante sea parte de los objetos de estudio de la escuela. Es decir, traer la realidad a la exploración. Y esto que a veces se hace en otras áreas del conocimiento, en matemáticas suele no hacerse, porque se asume que la matemática solo es formal, la matemática es deductiva, tiene principios básicos, y creo yo que eso confunde
la idea de que si bien la matemática tiene esta característica de haberse universalizado, sostenemos nosotros que su enseñanza no. Su enseñanza es típicamente cultural y depende de factores externos y de contexto para que yo desarrolle formas de entendimiento. Y eso es lo que estaríamos proponiendo, esta idea de aula extendida como el conocimiento en uso, buscar la inclusión, es decir, no me interesa solo en la escuela aquellos que progresan rápido, sino me interesan que los que no están progresando rápido tengan estrategias para progresar. Es una clase inclusiva y tiene que apoyarse mucho en la participación comunitaria. Su segunda característica es que cuando hablamos del saber matemático, tendríamos que incrustarlo en una perspectiva aún más amplia, en la idea de una sabiduría humana, que incluye una gran cantidad de variables, es decir, por un lado los saberes populares, los saberes técnicos, los saberes científicos, y pondríamos al saber como algo que tiene al menos tres características. Es funcional, es transversal y es contextual. Por lo tanto, yo tendría que hacer diseños de situaciones en donde la participación de los colegas y las colegas docentes no solo es la de reproductores de un currículum, sino es la de construcción de un escenario que permite la inclusión a través del aprendizaje. Esa idea de aula extendida la acuñamos en la teoría de la socioepistemología, que es la construcción social del conocimiento. Bien, empezaré progresivamente a entrar a este tema de la angustia de la información. Pueden ver ustedes la pantalla de un diario de circulación nacional del día de ayer. Voy a hacer una secuencia de imágenes para que se perciba cómo hay una tendencia en la información que produce angustia y cómo es manipulada la información de suerte tal que va a generar un miedo entre la población. Y no necesariamente ayuda a esclarecer, y menos aún utiliza un pensamiento matemático para explicar. Por ejemplo, aquí aparece en este diagrama del periódico, en la parte superior de la primera plana, en la parte más alta, digamos, la más importante, aún incluso por encima del título del diario, en la especie de ranking de medallas en un torneo. Es decir, así como anuncian que en las Olimpiadas Cuba lleva tantas de oro, Canadá lleva tantas de oro, ahora pareciera que lo que se pone en una especie de ranking son los fallecimientos. Y sobre eso tejen la nota. Luego, la expresión de duda, de confrontación, es la pandemia no está domada en México. Esta viene de una referencia que hizo hace unos días el presidente de que se estaba domando a la curva, sin saber distinguir lo que es un mensaje político de un lenguaje técnico. Y el joven escucha las dos, el niño escucha las dos. Domar, bueno, ¿a quién se doma? Pues a las bestias, ¿no? Entonces, ¿la pandemia qué es? ¿Una bestia o cómo opera esto? Desde ahí el mensaje está siendo presentado a partir de frases que van diciendo los actores como que fuesen males que cubren a la población y de los cuales hay que cuidarse y hay que temer. Y luego se espantan de que sectores de la población actúan de forma agresiva con enfermeras, con enfermeros, con doctoras, con doctores, que trabajadores y trabajadoras de la salud que están dando su vida por ayudar a los demás. Y hay narrativas de episodios que todos hemos escuchado que claramente son producto de la desinformación, de la ira, del temor, de esta idea de que no me pegan. Cuando quizás tendríamos que hacer como en otros países, que este personal de salud tuviera prioridades en las tiendas de abastecimiento, en gasolineras, en
en los espacios de transporte público. Es decir, en lugar de producir esa reacción positiva, se produce la inversa en sectores, lo entendemos perfecto. Pero esos no actúan solos, hay una intencionalidad atrás o un temor. Bien, paso a un segundo elemento. Se afirma ahí y si estamos lejos del final. Bueno, todos los estudios muestran que en tanto no tengamos formas de trabajar con este virus, este proceso de propagación va a estar presente en la población por meses o años. O sea, no es cierto que en un mes termina, o en 2 meses termina, o en 4 meses termina. En verdad, la vida nos está cambiando sustancialmente. Podemos estar así muchos más meses que los que creemos, incluso a nivel de años. Y esto sí plantea retos muy serios para la ciencia, para el pensamiento, para la tecnología y sobre todo para la matemática y las matemáticas escolares que presentamos en la escuela. Hoy día aparecen dos asuntos juntos, particularmente una cadena de noticias, de televisión, de radio, de comercio, ha insistido mucho desde la hora cero que no importaría en el fondo que hubiera pérdidas de vidas, que lo más importante es el empleo. Y usan la frase de no me moriré por COVID, me moriré de hambre. Y tiene sentido el fondo, pero ya no cuando ves que detrás de esto hay una actitud de mercantilismo, una intención de cuidar el mercado, en lugar de pensar que este es un momento donde el Estado tendría que apoyar, lo que se señala es salvemos a nuestras empresas. Entonces tiene que haber el sector político, en este caso del gobierno, que también a veces se pasa en ese sentido, que anuncia cosas como predeterminadas. La situación económica se pondrá más difícil y en junio se tocará el fondo. Eso también es difícil de saber. O sea, en este momento la capacidad de predicción que tenemos es corta. No tenemos modelos que puedan decirnos qué va a pasar exactamente en 6 meses. Por lo tanto, tendríamos que ser más cuidadosos con este juego, porque al final lo que produce en la población es angustia. Otro dato, anticipan repunte de COVID. Exigen estados, recursos y respeto, junto con la imagen de la muerte de un gran actor, Héctor Suárez. Aparece esta idea del respeto. Los estados exigen respeto, o sea, señalando la existencia de un conflicto. Bueno, en este caso, el Segundo Diario está abonando más a la confrontación. Por lo tanto, pues cualquier sociólogo podría saber que el diario mismo tiene una intencionalidad. Claramente una intencionalidad. No solo está informando, está generando una corriente de opinión. Esta imagen me sorprendió porque aparece la nota mexicana de camas en hospitales junto con una imagen en este momento de los Estados Unidos por el asesinato de Lloyd, se apellida, de este ciudadano norteamericano, y hay protestas ya a estos niveles. Bueno, esta imagen es la que está central en el periódico y las notas de coronavirus arriba. Bueno, cualquiera que vea el periódico va a asociar una nota con otra y la imagen va a jalar. Es decir, ¿cómo podría el pensamiento matemático saber analizar qué información es cuál y cómo moverme ante ella? Y así aparecen imágenes pues difíciles. Caricaturistas que hablan de adaptarse al miedo, imágenes como la que aquí aparece de una persona enmascarada, familias que se mueven, que migran, una persona mayor pidiendo ayuda,
o sea, en el fondo hay un manejo del mediático que lo que está produciendo es angustia. O porque solo da rankings, lugares de cómo nos está yendo respecto de, ya sea nuestro pasado o con otras regiones, o imágenes que lo que están produciendo es una presión social. Y eso es algo que en lo que habría que pensar. Este hecho, a mí me pareció muy gracioso, una caricatura donde representan al doctor López-Gatell, que está explicando ahí con dificultad técnica cómo se están moviendo las curvas, y él mismo tiene que estar modificando sus mensajes con frecuencia porque está en un escenario político, pero por otro tiene que manejar la información técnicamente. Y algunos sectores de los medios insistiendo en que hay curvas que se brincan y la broma aquí es, bueno, es que esas son las noticias falsas. O este llamado a marchas, que yo entiendo que hay una lucha política, pero que en este momento es inconcebible. O sea, son momentos en donde tendríamos que estar pensando cómo ayudamos a salir de esos problemas y no a polarizar. Y eso va para cualquier bando, es decir, pero entonces, ¿y la matemática qué juega aquí? Bueno, pues es aquí donde vamos a entrar a un concepto específico que es el de transversalidad. Si tenemos la idea de que los problemas de la matemática son su corazón y creemos que los problemas de las matemáticas solo son dados en el lenguaje matemático, pues la escuela va a seguir trabajando sin realidad. Pero si empezamos a entender que los problemas de la matemática también tienen los problemas de la vida, podemos hablar de una nueva noción que es la de transversalidad, aquello que atraviesa. Y me preguntaría cómo vinculo la matemática que yo trabajo con este tema de la pandemia o la enfermedad de COVID-19. Entonces ya empiezo a tener otra mirada. Porque ahora mi primera pregunta es, ¿y qué tienen que ver las ciencias de la salud con la estimación de contagiados día a día que nos informan de la Secretaría de Salud? ¿Qué tendría que ver? Bueno, pues el primer problema es, no hay una vacuna. Ya tengo ahí una pregunta de transversalidad. ¿Qué se requiere para que haya vacunas? ¿Qué es una vacuna? ¿Qué es un virus? Y si uno empieza a indagar, descubre muy pronto que el virus no es un organismo vivo en el sentido clásico, es decir, no lo puedes matar. Entonces, si no lo puedes matar, ¿cómo puedes combatir ante él? Bueno, pues ha encontrado que es una sustancia, el RNA que tiene, RNA, que tiene muy particularmente una capa de lípidos alrededor, de grasa. Pues la única forma de deshacer esa capa externa es si utilizas el jabón espumoso por un tiempo sensato, cuando te laves las manos, cuando te limpies la cara, porque este jabón deshace esa superficie. O el cloro diluido en agua en un 10%. Claro, eso no lo puedes poner en la cara, pero sí la puedes poner en las superficies. O el alcohol, que tiene la propiedad de, si está en la concentración entre 60 y 80% de alcohol, digamos de alcohol, una dilución al 70%, permitiría también dañar esa capa protectora del virus. Entonces, las medidas que me están diciendo en las infografías, en las pláticas, están hablando de porcentajes, de razones, de que yo podría en una clase plantearlo como un tema de pregunta. ¿Por qué es el 70%? ¿Cómo produzco una dilución de cloro con agua al 10%? En lugar de decir una pregunta típica, ¿cuál es el 10% de tanto? Sino tomo la realidad como para empezar la reflexión y voy progresivamente planteándome el problema. Bueno, ¿y eso cómo va a ayudar
a que la curva epidémica no crezca demasiado rápido. Entonces, tengo que tener muy claro ahí qué significa que crezca una curva. La frase crecer una curva. Entonces, ahora aparecen términos que aquí enlisté, y no son todos, claro, que la matemática educativa sí trabaja, porque este enfoque muy en particular, el de la socioepistemología, y otros también, están muy interesados en el problema del entendimiento, del aprendizaje, de la comprensión, y fundamentalmente todos estos dependen del significado. Es decir, el problema del significado es fundamental. ¿Cómo distingo una variable de una constante? ¿Qué es aquello que no cambia cuando el resto cambia? ¿Qué es aquello que cambia siempre? Cuando cambia, ¿cómo varía? ¿Cómo crece? ¿Cómo decrece? ¿Cómo se estaciona? Son frases que aparecen en las noticias que podrían ser matematizadas en un aula. Desde la educación básica. Porque yo puedo hacer filas de mis estudiantes y comparar alturas y mirar que van creciendo y hablar de esto. Este es más alto que tú, ella es mucho más alta que tú, que eres más bajito, tú estás como a la mitad de la lista completa. Frases que les permitan incorporar su cuerpo para hablar de lo que luego es un mensaje, la curva exponencial. Luego la idea de aplanar la curva y la idea de achatar la curva tienen un significado, una semántica un tanto distinta que produjo una confusión en los medios y en los comunicadores también. Aparece la razón, la proporción, las tasas, la tasa de contagio, la tasa de mortalidad, de letalidad, de recuperación, la atención hospitalaria, es decir, un conjunto de términos que pueden ser tema. ¿Qué significa ambulatoria y qué significa hospitalaria? ¿Y de qué depende una y otra? O sea, cuando yo voy al médico, ¿me voy a quedar ahí en el hospital o no? Necesito ir siempre al médico, aunque eso se llene en los lugares de... O sea, preguntas que me están llevando a la probabilidad de contagio, a qué tan probable es que si yo estoy entre 5 personas, de las cuales 2 están contagiadas, me contagie yo. Preguntas que rompen el esquema de tirar monedas, de jugar cartas, que en la escuela dominan. Fíjense, los juegos de azar dominan. Qué cosas, ¿no? Cuando aquí tenemos una información que hoy tiene que ver con su vida, la idea de lo que es un modelo básico que no es el más preciso para esos momentos, el modelo CIR, susceptible, infectado y recuperado, sirve para explicar la idea y puede ser entendido a diferentes niveles de escolaridad. Bien, entonces todos estos términos yo los debo poder utilizar en esta transversalidad para esto, para desarrollar el pensamiento matemático en el espacio de una aula extendida, de modo que yo entienda que desarrollar el pensamiento tiene que ir más allá que la capacidad de resolver problemas escolares o de plantearlos simplemente. Tiene que ir más allá, tiene que ir hacia una acción de transformación de mis prácticas que me permite reelaborar el significado del papel que yo juego en la construcción de mi propio conocimiento. O sea, ¿qué significa la sana distancia? ¿Qué significa toser, estornudar de etiqueta, que le llaman en México, ¿no? ¿Qué significa en términos del cuidado? Bien, pues lo primero que yo tendría que poder discutir con un grupo de estudiantes es qué diferencias hay entre contagio y propagación. Nada más. Bueno, pues el contagio es, tengo 2 individuos y uno puede contagiar al otro por la cercanía física, pero no solo es contagio de un virus, sino también puede ser el contagio o compartir un hábito. Por ejemplo,
una práctica o una mala práctica o una noticia falsa. O sea, yo le puedo decir a alguien una noticia falsa y estoy propagando una noticia falsa entre la población, pero el contagio primero entre uno y otro, yo debo darme cuenta que eso está caracterizando la evolución de un sistema. Esta idea de pensar como sistema es una idea que tiene que estar en el pensamiento matemático. Y eso sí está en problemas matemáticos. Es decir, en lugar de solo probar al azar, pues se establecen estrategias para saber cómo podría yo resolver un cierto problema. Eh, Imaginemos el escenario básico. Yo le cuento a una persona la noticia y al día siguiente esta persona que ya sabe la noticia, son las figuritas en negro, se la van a contar a otra persona. Entonces, en un primer día solo yo tengo la noticia, en un segundo día se la cuento a otro, ya vamos dos. Al siguiente día se la contamos cada uno a otro amigo, ya somos cuatro. Y sigo con el proceso y esos cuatro se la cuentan a otros, van a ser ocho. Y tengo un patrón de comportamiento que se expresa aquí como un modelo básico, que es un modelo exponencial. De 1 paso a 2, de 2 paso a 4, de 4 paso a 8, de 8 paso a 16, a 32, y así a potencias de 2, 2 a la n. Cuya gráfica es muy curiosa. O sea, los libros de texto y el mismo software que se utiliza usa escalas que hagan como bonita la gráfica. De manera que una exponencial siempre la veo así. Pero si yo les pongo a mis jóvenes en la clase una hoja cuadriculada y les digo, vamos a construir aquí las potencias de 2, que ahorita podrían ser formas de contagio. El joven se va a dar cuenta muy rápido que puede pintar el primero, el segundo, el tercero, y después ya se le sale de la página. O sea, la idea de que crece muy rápido es física. La puede ver en concreto, la puede hacer. Hay historias, esta historia del ajedrez, narrativas viejas. Hay un montón de cosas que sí se hacen en las aulas, pero que me permitirían ver a la gráfica en una escala, 1 a 1, en donde claramente ya no se parece a lo que yo vi en el libro. La gráfica que está ahí es una construida en esas ideas, y al principio es muy plana, y luego brinca. Porque son rangos muy grandes. Bueno, pues esa idea de propagación, si esta fuera la propagación del virus, muy rápido alcanzaríamos el tamaño de la población mundial, que es como de 8.000 millones de personas. Este crecimiento le ganaría. Por lo tanto, estamos hablando de un crecimiento que es menor que esto. Pues habríamos de pensar cómo es ese crecimiento para que la gente entienda, entre otras cosas, por qué es importante mantenerte en casa. Porque una forma de evitar esto es que yo no le cuente a nadie, yo no entre en contacto con nadie. Y si lo hiciera todo el mundo, pues no hay manera de que se comunique. Y claro, solo estás postergando. Y esto lo dijo el ministro de Salud francés y propuso esta gráfica que se volvió muy popular en todo el mundo, porque no se entendió del todo que la primera medida de quédate en casa y tomar tu sana distancia o su sana distancia con este juego de palabras, tenía solo un objetivo, que era aplanar la curva, que no significa encontrar su máximo. Significa hacer que la gráfica, digamos, crezca más lento cada vez para que no rebasara la capacidad de atención hospitalaria que tiene una región, un país o una región más amplia o el mundo entero. Aquí se eligieron como puntos de observación los países, pero los países también tienen fronteras muy movedizas. Entonces, ¿qué hicieron muchos países? Pues cerraron fronteras. Ok, pero dentro de un país, por ejemplo,
los estados quizás no son la mejor medida. O sea, pues son comunidades urbanas o comunidades vecinales que tienen velocidad de contagio alto. Y esas tienen que ver, se pueden cruzar de país y hoy se pueden comunicar por aviones, en fin. Y quizás la idea de la división política de un país, como hicimos en México, no es la mejor idea para comunicar. O sea, yo escuchaba a colegas que decían, bueno, pero es que en Colima no está pasando. Bueno, a lo mejor no lo ves o no lo han medido bien, o a lo mejor no va a pasar en todo Colima, pero en algún lugar sí. ¿Cuál es ese lugar? Anticípate a cuál es ese lugar. Pues donde lleguen más aviones, donde llegue más tránsito, donde haya más flujo de personas, donde haya más capacidad de movilización de las personas, como las capitales de los países, o las ciudades grandes. Entonces, el quédate en casa solo tenía la intención de hacer que esta variación fuera menor. Porque al lograr esto, ibas a tener capacidad de atención. ¿Qué hizo nuestro país? Bueno, a la par que intentaba bajar esta, subía la capacidad de atención por la compra, por la reconversión de equipo, por la movilización de la contratación de médicos, y entiendo que esto ha sido un proceso muy complejo y no siempre justo para los trabajadores, me queda muy claro, y, y esto es la muestra de que estamos en una situación de crisis. Eh, Entonces, cuando se dice, ya pasó este momento donde queríamos bajarla de cierto nivel, sí, pero no, el virus ahí sigue. Entonces, ¿cómo controlo esto? Bueno, pues es aquí donde los modelos matemáticos juegan, y estos modelos en particular de las curvas epidémicas tienen que ver con el comportamiento social. Este doctor López Gatell con mucha frecuencia dice, esto va a ocurrir sí y solo sí, y los que sabemos de esas cosas, de esas frases, significa una implicación doble. Sí, solo sí, la gente tal cosa. Si la gente no, pues no va a ocurrir. O sea, no son modelos deterministas, sino dependen de variables como este, comportamiento social. La otra es que están sustentadas en datos, y los datos, como siempre he sostenido, no teníamos certeza de que fueran correctos. Y no porque hubiera intención de mentir, sino la sola velocidad del envío, la sola capacidad de organización. Y yo podía imaginar hospitales o regiones con dificultades para atender a la gente, que a la par tenía que estar haciendo reportes diarios a la Secretaría de Salud, pues se les iba juntando el trabajo. Tan es así que hoy día empiezan a aparecer datos que estaban guardados por esa capacidad. Entonces, perdonen, esta gráfica es muy ilustrativa. Aplanarla significaba bajarla, quitarle ese carácter exponencial y bajarla a exponenciales, digamos, más pequeñas, que en lugar de 2 fuera como más cercano a 1. Porque de esa manera la stat baja y baje. Pero tenía que ayudar a la gente también. Si no, no se puede. Y esto lo empezaron a presentar en diferentes lugares, haciendo comparativos. Es decir, si no se hace nada, ¿cómo se va a ver la gráfica? Pues era un gran pico. Si hacemos que haya cierre de escuelas, baja la pendiente de esta forma de crecimiento. Luego, si además hacemos que la gente se quede en su casa, pues baja. Y así puedes ir bajándola. Y si sumas todas las secciones, logras bajarla y puedes hacer que quede por debajo de tu atención. O puedes saber que no la vas a lograr bajar y sabes aproximadamente cuándo vas a tener un sistema hospitalario rebasado, que sí ocurrió en hospitales aislados, lo cual es normal. Nadie estaba preparado para esto. Bueno, pues la política pública lo que hace es esto. Te dice las medidas que tienes que tomar, pero un pensamiento matemático me dice, bueno, si yo estornudo así, lo que estoy garantizando es que cuando yo mande las gotículas de saliva,
estas no lleguen muy lejos. Entonces reduzco la distancia del contacto. Que me suene con pañuelo, tire el pañuelo y lo tire guardado. Que si salgo tengo que lavarme cuando vuelva, o usar gel. En fin, es decir, se empieza a explicar matemáticamente lo que aquí son simplemente acciones de orientación a la población. Bien, aquí tengo datos reales que nosotros hemos tomado como registros propios de los informes que día a día da la Secretaría de Salud. El PIB-PDM analizó estos datos y ha ido utilizando varios modelos. Asimismo hacen colegas en la UNAM, en Sinvestaf, en universidades autónomas, en tecnológicos, en instituciones, la gran mayoría públicas, privadas, en hospitales. Eso hace todo el mundo. Toma datos y procesa. ¿Con qué modelo? Pues depende de que tú quieras usar y la razón por la que lo quieras usar. Ese es el número de contagios por fecha. Observen cómo la gráfica tiene el aspecto de una curva exponencial muy clarito y muy regular. Si grafico, por el contrario, las defunciones, tiene el mismo aspecto, pero tiene mucha más oscilación, porque en el fondo depende en gran medida de la capacidad de respuesta del organismo. Si son más personas sanas las que son contagiadas, la posibilidad de que salgan adelante es mayor, la probabilidad, que si toca a una persona adulto mayor con varios factores preexistentes de riesgo. Es decir, por eso el adulto mayor tiene que cuidarse más. Bueno, pues observen cómo esa gráfica es diferente. Si las ponemos juntas, estas dos gráficas me indican que yo puedo tener un comportamiento aún más regular en el contagio, pero proporcionalmente es como un 10% del contagio y de la muerte. En los datos más recientes anda en torno del 11%, y eso es hasta el día de ayer. Estos dos gráficos muestran eso. La forma está parecida, claramente las escalas son diferentes, y en el fallecimiento depende de otras variables, de la naturaleza del virus, la forma en la que se propaga el virus, en qué lugares se propaga más fácilmente, cosas que no se saben del todo. Se afecta la temperatura de la región, el tipo de hábitos alimenticios, la información genética. O sea, son temas que se están investigando hoy día. O sea, son temas en verdad nuevos. Por lo tanto, es un poco absurdo suponer que hay un adivino que me va a decir tal día se termina todo esto. Eso no puede ocurrir. Lo que podemos decir son pronósticos, en márgenes, no en días, sino en márgenes. Si hacemos medidas de los cambios, sensibilidad al cambio, voy a intentar, a ver si lo logramos aquí. Voy a utilizar un puntero láser. Esos son los contagios y van creciendo. Esa es la variación del contagio, o sea, cómo varía de un día a otro. Y observen cómo aquí hubo un intento de que la gráfica bajara. Aquí hubo otro intento de que la gráfica bajara. Y de pronto volvió a subir. Y de pronto volvió a subir. Esto es comportamiento social. O sea, que no podría saber acá cómo se iban a estar comportando aquí. Bueno, pues eso se está expresando en la gráfica. Imagínense qué belleza. La gráfica misma está describiendo cómo nos comportamos. Eso es un ejemplo clarísimo de habla extendida, pero solo lo puedo ver, lo puedo visualizar si acepto la transversalidad que me vincula los objetos formales de la matemática, y igual a la x, junto con evidencia empírica real, y yo atravieso y me pregunto sobre la naturaleza del virus, la propagación, en fin.
Y esto lo expresamos en una tabla, en un escrito que tenemos en un sitio público que ahorita diré, y explicamos qué significa el aislamiento, quedarse en casa, mantener la sana distancia. Esto lo que hace es aplana la curva, reduce la cantidad de contagio, detiene el contagio en regiones y evita la saturación hospitalaria. Pero no desaparece el virus. Por lo tanto, hoy día, pues es importante que eso se entienda y se le explique a los jóvenes, porque en la medida en que la información sea parte de mi repertorio de habilidades y de conocimientos, en esa misma medida atajo el tema de la ansiedad y miedo. Y así explicamos las medidas de higiene, la exhalación, la atención. Bien. Aquí hice unos diagramas básicos para explicar la idea sencilla. El contagio entonces es una persona infectada, entra en contacto con una no infectada y puede ser una noticia, una práctica o un virus, como el SARS-CoV-2. Esta persona entra en contacto con esta otra y lo puede contagiar. Entonces va a utilizar un medio para el contagio para una población. Si esto solo es 2 personas en el mundo, pues aquí terminaría el chiste, se contagian las 2. Y ahora, lo que interesa descubrir no es este hecho. Lo que interesa descubrir es cómo se mueve un sistema de contagio. O sea, cómo se propaga ese contagio. Cómo se propaga el virus, digamos, o la enfermedad. Porque va a tener que ver con las características de la población. Bueno, pues si ahora tengo muchas más personas y tengo más formas de comunicación, pues yo puedo unir China con Huitzuco, o puedo unir Nueva York con Agua Prieta, o puedo unir y voy a pasar por una ciudad importante. Entonces, estas migraciones, esos movimientos, hablan de una propagación y lo que me interesa es explicar la dinámica de esa propagación. Eso es lo que hace un modelo. No me dice cuándo terminará todo, me dice cómo se va a comportar si pasan ciertas cosas. Y son los que me permiten tomar decisiones de política pública. ¿Cómo se contagia? Pues por virus que pasa por vías respiratorias y pasa por el estornudo, por el contacto. Y yo imagino que en un tiempo dado estoy en contacto con otra persona y voy a decir que hay una propiedad de contagio específica, es decir, la probabilidad del contagio entre 2 personas, o sea, no basta que estén juntas. Por ejemplo, yo voy a una tienda de compras y hay 2 lugares para pagar, porque hay mucha gente. Supongamos que en la fila que yo estoy, la persona de adelante está contagiada y la fila de la derecha, la persona de adelante no está contagiada. Y yo decido formarme en la que está en la persona contagiada. Mi probabilidad de contagio aumentó. Si por azar me formo en la otra, la probabilidad bajó. La única forma que yo tengo garantía de evitar ese contagio es si me quedo en casa. Entonces aparece como una medida esa, quédate en casa, porque es la única forma de evitarlo. Ahora, si empiezo a explicar esto, voy a ver que, y lo tomo para poblaciones, yo tengo que saber cómo se mueve la cantidad de contagios, cómo se mueve la cantidad de infectados y cómo se mueve la cantidad de recuperados, en un modelo simple que no es el que se aplica hoy día, pero sirve para explicar la lógica del sistema. Los susceptibles, los que no están contagiados, su única posibilidad es ser menos cada vez. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber gente que se contagie. Entonces, la forma en la que varían los susceptibles
es la del decrecimiento. Eso está explicando cómo entran en contacto esas personas. Pero los infectados, por el contrario, va a ir subiendo. Y ahora, de esos que se infectaron, utilizan la noción de se recupera en dos sentidos. Se cura o muere. O sea, lo recuperan del grupo de infectados. Bueno, pues esto es una dinámica. Meter estos modelos es una dinámica. Explicar esto en primaria y secundaria se podría hacer a partir de casos particulares con pequeñas cantidades de personas. El mismo modelo se puede explicar con metáforas de juego, si entra en contacto con una fila o no en contacto con la fila. Y eso, si se grafica, produce estos modelos, estas gráficas, que dejan ver que la cantidad de infectados, pues sí, va a tener un máximo, pero esto puede durar muchos días, no es un punto. Esta da una imagen falsa, digamos. Sino puede ser muchos días, puede oscilar, luego sube, baja, y así se mantiene. ¿Por qué? Pues porque depende del comportamiento social. Si fuera perfecto el comportamiento, la gráfica sería así. Pero eso es imposible de lograr. No es lo mismo que dejar caer un cuerpo. Es que hay personas que tienen que salir a trabajar, que hay personas que aún sin tener que salir decidieron salir, o que interpretan que el fin de la etapa de sana distancia significa que ya puedes salir, y eso modifica las gráficas. Y por eso hoy día ya importa más mirar el comportamiento regional. Esta a la izquierda son los modelos que se utilizan básicamente. Uno de los modelos más usuales. No es perfecto, tiene falencias, pero la gráfica de la derecha está ocurriendo en prácticamente todo el mundo. Es decir, está mostrando que este modelo es fiable, con 4 parámetros, y la pregunta que hoy día parece más fina es el tema de qué tan sensible es este modelo a los cambios de comportamiento. Esa es la pregunta nueva. Y es aquí donde hay una nueva apuesta. Porque tampoco puedes mantener a una sociedad en cuarentena permanente, o como se diga, ¿no? En aislamiento permanente. Sería imposible. Salvo que estuviera aislado de todo el mundo. Bueno, pues eso explica que en esos lugares que les llevaron de la esperanza, pues tenían muy poco contacto y sus prácticas tradicionales las pudieron conservar. Bien, pues esto es lo que creo que puede lograr modificar el nivel de angustia y de información contradictoria. En la página del PIT-PDM subimos un escrito con estas ideas, igual en la página de Relime, que se explica un poco más en detalle, pero lo que queremos es pues, ser parte de la solución, buscar ayudar a que esto mejore. Algo importante, colegas, los equipos técnicos que están detrás de la información que nos dan a diario son profesionales muy serios, colegas de la UNAM, del CIMAT, del propio CIMESTAF, de instituciones del país, en cuáles debemos confiar. No está ahí la voluntad de ocultar algo, está la idea de mostrar qué está ocurriendo. Y un problema que se tiene es que la calidad de los datos con los cuales se trabaja no siempre es tan buena. Ese es un problema también. O sea, ¿cómo podrías tener sistemas en donde la información y los datos fueran mucho más validados previamente? Pero en fin, ese es el momento en el que estamos. Muchas gracias, colegas. Por mi parte sería todo. Ahora ustedes me indicarán. Felipe. Claro que sí, doctor Cantoral. Vamos a
a pasar a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir su pantalla para que se para que se vean las cámaras. Ahí estamos ya. Bien, pues el chat ha estado activo, la sección de preguntas y respuestas también. Antes de comenzar este espacio de la charla de preguntas y respuestas, quiero aprovechar pues para comentarle que pues hoy tuvimos una audiencia de casi 270 personas conectadas simultáneamente y recordarles a toda nuestra audiencia que se suscriban a nuestro canal de YouTube ANPM Puebla, lo que nos va a permitir llegar a más profesores de matemáticas y a más personas interesadas en lo que tiene que ver con la educación matemática. Y también no se les olvide darle like a todas las charlas que ahí estamos subiendo. Pues bien, ahora sí pasando ya a lo que son las preguntas y respuestas, digamos que están tocando como temáticas muy variadas. Hay unas que están relacionadas más con todo este tema de lo que viene siendo el currículum, la planeación del docente. Voy a agruparlas, se las voy a leer y entonces vamos a ir poniendo como bloques de preguntas y ya, digamos, yo las planteo, usted responde y así vamos haciendo la dinámica, ¿no? Abraham Ortecho pregunta, ¿qué materiales adicionales recomienda usted para profundizar en las competencias matemáticas? Que si el trabajo por proyectos en el aula puede ser una respuesta para el aprendizaje de las matemáticas y la transversalidad. ¿Por qué los libros de texto no adoptan proyectos integradores para dar prioridad a la transversalidad? Y si este currículum de matemáticas debe ajustarse para ser estudiado desde esta perspectiva socioepistemológica y si esto también tendría que ocurrir con las demás asignaturas y contenidos, ¿no? Y ese es como un primer bloque de preguntas. Gracias, maestra Mónica. Digamos, tomando esa pregunta y las que estén asociadas a esta idea, lo que yo diría es que en un momento de cambio uno no puede hacer lo mismo. Uno tiene que saber discriminar qué es lo esencial que sí debes conservar y qué cosas vas a cambiar. Y me parece que ya hay experiencias muy exitosas de proyectos integradores que han funcionado bien. Pero también hay una especie de simulación de proyectos integradores que buscan solo articular piezas del conocimiento disciplinario. Un proyecto integrador en este momento es lo que la gente está viviendo y yo por eso creo que es una oportunidad única. Estamos ante la mejor escuela de la vida en este momento. Y yo creo que tendríamos que dejar mucho, por ejemplo, este año escolar, dejarlo mucho más para una reflexión colectiva, para un aprendizaje sobre mi vida, sobre los impactos, sobre el significado, sobre el uso, el riesgo, la incertidumbre, porque no se va a tener otra vez una experiencia así, esperemos. Y habría que sacarle provecho. Desde el punto de vista educativo, yo veo, por ejemplo, que de la noche a la mañana se le pide al profesor que se vuelva experto en comunicación virtual, comunicación en línea. Y eso, francamente, es una ilusión. No es solo montar en las plataformas lo que ya hacía siempre. Yo estoy aquí muy cerca de un pueblo en Morelos y un par de niños me han platicado a través de sus madres o sus padres que no saben bien qué hacer y que la maestra les manda el WhatsApp, pero son instrucciones como de temas que están en un libro que no tienen. Es decir, hay una cierta angustia generalizada, tanto del docente como del alumno, como de los padres, cuando tendría que ser al revés.
Es un momento en donde tendríamos que preguntarnos qué estamos aprendiendo en este momento. Por ejemplo, ¿qué significa cuidarme en este momento? ¿Qué significa cuidar a la naturaleza? Preguntas así darían lugar a espacios mucho más relajados de análisis y de reflexión sobre temas del currículum. Y sí, los trabajos en proyectos pueden servir. Ahora, ¿qué materiales podrían servir? Hay iniciativas de muchos colegas, pero bueno, yo conozco los que hemos elaborado y son libres, gratuitos, pues, en la página del PIT-PDM, el que aparecía ahí al final de mi presentación. Son materiales pensados con esta filosofía, pero fueron elaborados antes de esta etapa. Ahora tendríamos que pensar con los colegas cómo se hacen diseños sobre esta base y ya se está haciendo, se está pensando en cómo elaborar. Ahora, la industria editorial lleva una dinámica distinta. Primero, si hay una mercantilización del espacio educativo y hoy se está volviendo una especie de mercantilización del espacio virtual, en donde pues de la noche a la mañana los dueños de Zoom, imagínense lo que modificó su realidad, o los de Amazon, en las ciudades, ¿no? Y, y yo creo que el maestro está siendo doblemente exigido. Y es algo que los gremios deberían pensar con mucho más cuidado. Y la industria editorial pedirle que esté mucho más cercana a los cambios. Yo todavía escuchaba hace unos días al secretario de Educación, me sorprendía que los demás secretarios no decían fechas y él insistía en dar fechas. Seguramente él sentía la necesidad de que los niños tuvieran una fecha, pero en verdad alguien tendría que haber dicho que no había tal fecha, que habría que pensar en un escenario mucho más flexible. Y bueno, y poco a poco él mismo se ha ido adaptando. Creo que es por ahí. Mi impresión es que lo que tenemos enfrente es un mundo que está cambiando y que hoy debo hacer más claro que la tala, el mal cuidado de la atmósfera, tiene un efecto sobre mí. Y lo estoy viendo con esto, es decir, si bien como especie pudimos vencer a los mamuts en una etapa del desarrollo, pues hoy tenemos dificultades para enfrentar algo mucho más pequeño en dimensiones. Ok. Muy bien. Em, hay una pregunta que creo que ha surgido también en las charlas anteriores, que tiene que ver con esta parte de la vulnerabilidad de los contextos, ¿no? Entonces, aquí una pregunta y que yo trato de sacarla siempre en todas las charlas por el tema de, pues porque México es un país como pues desigual, ¿no? Tenemos, o sea, más de la mitad de los mexicanos viven en contextos de pobreza. Y entonces esta pregunta es así: ¿considera usted que la población mexicana está preparada para adoptar el aula extendida en esta diversidad de contextos y sobre todo cuando hay vulnerabilidad? Sí, de hecho creería que primero creo que la variabilidad de contextos es mundial, o sea, no es solo una cuestión mexicana. Miren, el comportamiento de la pandemia tiene regularidades muy semejantes en el mundo entero y se nota con mucha claridad cómo se controla su crecimiento en una región a cambio de qué, pérdida de libertades, sanciones económicas, mientras que en otros lugares se está buscando acciones mucho más consensadas. Pero esas son acciones de política pública, no es en sí del tema escolar. Pero yo diría que la comunidad mexicana está muy preparada para pensar en el aula extendida, porque estamos hablando de los niños que juegan los mismos juegos, que ensayan las mismas experiencias, que utilizan lenguajes para comunicarse específicos.
Yo más bien lo veo al revés, creo que ese es el momento del cambio. Y el riesgo mayor que podemos cometer es creer que la forma más segura es no mover nada. Creo que hoy es a la inversa. La forma más segura es probar cambios. Ok. Luego, aquí voy a plantear dos preguntas. Una la plantea la audiencia y otra la planteo yo, porque tengo una inquietud. Em, la primera dice así: las matemáticas que se necesitan para abordar los problemas cotidianos para cada nivel educativo cambian. Entonces, aquí hablan de cómo hacer esos recortes como en esos contenidos matemáticos, ¿no? Como yo entendí esta pregunta como Sí. cómo saber cuál es lo esencial, ¿no? Ujú. Y la segunda pregunta que yo haría, escuchando esta parte de, bueno, que pues al final de cuentas la vida, ¿no? Y lo que nosotros estamos experimentando tendría que ser como el motivo, o sea, que permita que la matemática nos ayude a entender el mundo y que a partir de ahí hagamos matemáticas. Entonces, mi pregunta va más hacia la formación del profesorado. ¿Qué vislumbra usted? ¿Qué se necesita cambiar en la formación de profesores, tanto a nivel inicial como de forma continua, para que ellos tengan esas pues habilidades y competencias para poder leer la realidad, ¿no? Y a partir de ahí proponer esas situaciones de aprendizaje en el aula? Porque lo que yo he podido observar es que ese conocimiento del contexto, ¿no? O sea, se necesita un conocimiento de contexto muy profundo y no es a veces como tan simple. Entonces, ¿qué sugiere usted como para la formación de profesores para poder ir encaminando hacia una matemática en esta dirección? Sí, claro. Gracias, maestro. Y a los colegas que están pensando en esta dirección, miren, en verdad, nunca es simple decidir qué cambios hacer. Nunca es simple, porque lo más fácil es mantener la inercia. Y lo que muestra la inercia es que si tenemos a la mitad de la población, como se ha dicho ahora, en condiciones de pobreza extrema, ¿cómo podrías tú pensar que la virtualidad es solución? Es como un sinsentido, ¿no? Pero si pensaras que su contexto es parte del objeto de estudio, entonces sí hay una solución, porque estás hablando de que haya un proceso de concientización en donde las y los profesores son parte de un proceso de cambio. En lugar de que se les vea como técnicos que deben decidir en cada año qué tema veo. Eso fue así, pero creo que no debería seguir siendo así. Y, y hoy día quizás no es decir qué parte de la realidad recorto, sino cómo analizo la realidad con los instrumentos que puedo tener a un nivel de desarrollo evolutivo, escolar, didáctico y también mental. Eh, bueno, pues esto lo que va a exigir, en mi opinión, es una centración mucho más en currículums flexibles, centrados en prácticas que hablen de que el futuro docente, el profesor en formación inicial, tendría que ser parte del diseño de escenarios en esta realidad. O sea, no olvidemos que esta es una realidad singular. O sea, no la veamos como que mañana habrá otra igual. No, en verdad, esta es singular. Y esta es la que tenemos que aprovechar. Pondría por caso, o sea, es que el teorema de Pitágoras es muy importante, o la descomposición en primos es muy importante. Sí, es muy importante. Yo no diría que no. Pero mi pregunta es, dense cuenta que también es importante discutir que la noción de crecimiento hoy día es muy importante. Entonces, el chiste está en pensar diseños de situaciones que articulen esos elementos. Y donde puede estar el primer cambio
es en impulsar profesionalmente la existencia de una línea de formador de formadores o de un sector del profesorado que se prepare para formar más profesores de manera mucho más integral sobre la base de la contextualidad regional y nacional. México es singular en muchos sentidos, pero también es muy parecido a los demás en otros. Basta hacer estudios comparativos para darse cuenta. Tomemos economías más cercanas, no para que la comparación no sea tan dramática, y veremos cómo hay países que quieren seguir aplicando reglas tal cual fueron diseñadas desde el extranjero, y otras que están intentando explorar a partir de comunidades de práctica, de comunidades reflexivas, y el docente es más bien es un actor, es parte del proceso que tiene que vivir procesos de acompañamiento. Pero eso es hablando de la formación. Y yo creo que esta figura de formador de formadores es fundamental. Pero tendría que ser no para enseñar lo que ya sabemos, sino para pensar cómo elaboras una nueva estrategia dado el momento que hoy vivimos. Los recortes de esa realidad no los hace solo la Secretaría de Educación o un investigador. Eso se hace en colectivos a partir de la contextualidad. La noción de comunidad es muy importante. Ok. Y pues bueno, creo que hay otra serie de preguntas que está como más relacionadas con, creo que es con la parte matemática del modelo, ¿no? Entonces acá preguntan en la sección de preguntas y respuestas, en su modelo, o sea, ¿cómo se distingue la diferencia entre el modelo determinístico y no determinístico? ¿Y cuál sería, por ejemplo, el R0? Y también había yo visto por ahí un comentario en donde decía que la información carece de objetividad cuando se vuelve negocio y que eso también puede llevar como a angustia, ¿no? Entonces que hay colegas que confunden términos, que a lo mejor, no sé, por ejemplo, los periodistas que no saben leer gráficas. Entonces, dice que desde la recolección de la información hasta las proyecciones no son apegadas a la realidad, entonces que hay como toda esta como incomprensión del problema, ¿no? Y que esto también contribuye de alguna manera a esta angustia, ¿no? Entonces acá era más o menos como en esa línea es la intervención. Sí, esta última, Mónica, está justo en el sentido de la plática. Es una pregunta, digamos, que supo atarse a la plática. O sea, lo que en el fondo se está diciendo es que no basta matematizar el mensaje, gráficas, frases, para que haya una claridad del fenómeno. Ese es el punto fino. La matematización del mensaje puede solamente producir la angustia, porque le da una especie de cientificidad a algo que no se está entendiendo como fenómeno. Por ejemplo, hubo otra pregunta que aparecía de una colega ahí o de un colega que señalaba cómo se distinguiría lo determinístico de lo no determinístico. Bueno, lo que es claro acá es que la evolución del sistema no está determinado solo por sus condiciones de partida. Basta mirar cómo a cambios específicos de variables como comportamiento social se tienen efectos diferentes en la evolución de la epidemia, localmente, o de la pandemia mundialmente. Y una pregunta nueva es cómo desarrollas entre la población esta noción de sensibilidad al cambio. O sea, ¿qué tipo de cambios puedes hacer sin que tu modelo global se desestabilice? El modelo que usé no es mi modelo, es un modelo que está desde el siglo pasado, desde el siglo antepasado, de hecho, y se utilizaba para describir, para explicar procesos de infección en epidemiología, y lo que se hace hoy día es irlos adaptando. Por ejemplo,
hoy día unos colegas de nuestro grupo están trabajando en lo que se llama una especie de probabilidad basada en la experiencia, utilizando valles y cosas de estas, y sus modelos basados en esperanza tienen variantes de los modelos como este modelo CIR. El R0 se calcula como en las demás, la razón entre las probabilidades, digamos. Si es mayor que 1, si es menor que 1. Y el caso grave es que no todos los países lo han logrado bajar de 1. ¿Eso qué significa técnicamente? Que vas a poder lograr controlar en una región, pero en otra no. Por lo tanto, el proceso dinámico sigue. También hay modelos que se basan en la complejidad. Hay otros modelos más basados en la fenomenología, otros que se basan en la inteligencia artificial. Hay en verdad una gran cantidad de modelos. Y no se trata de explicar los modelos, sino explicar la realidad. Y el modelo es la forma en la que tú lo puedes tratar, pero tú eliges del modelo qué variables y qué modelos, sobre qué datos. Recuerden ustedes experiencias de su propio aprendizaje en la vida. Y si yo a un niño de una edad le digo, ¿cuántos niños caben en 1 metro cúbico? Muchos niños no van a tener idea de eso, porque nunca han estado dentro de 1 metro cúbico. O si yo digo, ¿cuántos metros cúbicos tiene este salón de clases? Muchos no sabríamos de cuántos metros cúbicos son esos, o cuántas pelotas de básquetbol caben ahí. Pero hoy día, digámoslo así, yo estoy dentro de ese salón, que es este proceso de cambio que estamos viviendo, de complejidad muy grande, crisis, complejidad, incertidumbre. Yo estoy dentro y la pregunta es, ¿de qué tamaño es esto? Bueno, pues esas son las preguntas que deben organizarnos y por eso creo que en este año deberíamos más bien o debimos haber dejado que las inquietudes se expresaran en esa dirección. En lugar de querer cubrir contenidos. A un niño o una niña no le va a afectar mucho un año si en ese año logra aprender sensiblemente una manera distinta de entender el mundo. Y eso, yo creo que eso sí exigía de una Secretaría de Educación mucho más preparada para estos tiempos. Sí, ok, creo que con esto ya terminamos ya cubrí yo creo todas las inquietudes del espacio de preguntas y respuestas. Pues primero que nada agradecerle al doctor Ricardo Cantoral por haberse tomado el tiempo para participar en este espacio de charlas que organizó la NPM Puebla y la Comunidad de Aprendizaje Puebla. Creo que su aportación ha sido muy valiosa. He estado leyendo mucho en el chat que me están escribiendo acá, espérame, creo que me faltó uno. Hay una pregunta que hicieron que no le hice, creo que tienen toda la razón, una disculpa, voy a plantear una última. Hablan sobre ¿qué recomendaría usted como bibliografía para desarrollar el pensamiento matemático en la educación preescolar? Y también había otra pregunta para preescolar, acá está, ¿cómo potenciar en niños de edad preescolar un pensamiento de tipo matemático que les permita como establecer los cimientos para responder ante cualquier situación matemática en cualquier contexto? Creo que iban más hacia el nivel de preescolar. Claro. No, sí, qué bueno. De hecho, en este momento, un grupo de trabajo de la Escuela Normal Veracruzana, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, desde preescolar, está trabajando conjuntamente con el equipo del PIT-PDM para diseñar materiales para preescolar. Básicamente en preescolar, yo me puedo imaginar escenarios así, por ejemplo. Si yo no logro entender por qué está pasando lo que está pasando y soy un niño en preescolar, y no entiendo por qué mi abuelito ya no puede salir cuando sí salía,
y veo que la gente tiene cierto temor y se cubre la boca y no lo puedo explicar yo, pues lo que voy a tener es angustia o miedo. Pero si tuviera acciones concretas de comparación, de clasificación, de empezar a discernir lo que es más grande, cómo ordeno de lo menor a lo mayor, qué crece. El niño está centrado mucho en la materialidad. Y, por ejemplo, aquí los dibujos que he usado son bolitas, pero yo necesitaría, y las bolitas no tienen frente o atrás, derecha, izquierda, sino tendría que adaptar con materiales concretos a partir de mira al otro y estos dos entran en contacto y platican y le cuenta al otro y esas ideas sí se pueden, como de ping pong, se pueden explicar desde muy temprano. Elegir objetos que tengan orientación en lugar de objetos cualesquiera. O sea, claramente sí hay una razón de ser de todo esto. Los niños hoy día, por ejemplo, que tienen acceso a más tecnología, desarrollan nociones de aprendizaje del porcentaje, por ejemplo, que el currículum no ni siquiera trata. O sea, tú le dices a un niño que tenga este contacto, el 10% o el 8% de tal cosa, ¿cuál sería? Bueno, pues ellos te pueden decir, no, el 8% no baja el programa. Si dice 8 ahí, no baja el programa, tiene que ser más, si no se va a apagar la máquina. O sea, hay cosas de su realidad que ellos pueden incorporar. Ahora, si la tecnología no está a su mano, tenemos que construir esos espacios en donde su realidad les hable. O sea, no olvidemos eso. O sea, no es el webinar, no es el software, no es la tecnología, no es la riqueza o la pobreza. La realidad es la que tenemos todos. Y esa cambia. Bueno, pues ese es el punto de partido de la educación. Dejemos que la pedagogía hable más de la pregunta, como decía Freire. Dejemos que sean las preguntas los que organicen la reflexión. Y no contestemos preguntas que ni siquiera se han planteado. Eso sería. Y los invito a verificar revisar en la página de PIT-PDM, porque ahí se está comunicando información más regularmente sobre lo que estamos haciendo. Ok, excelente. Pues ahora sí creo que ya cubrí todas las preguntas que hicieron en el espacio y pues bueno, de nuevo agradecerle al doctor Ricardo Gracias a por ustedes. esta participación. Yo la verdad creo que nos ha llevado a reflexionar a todos. Yo lo estoy viendo en el chat, todo lo que están escribiendo. Y a mí también de manera personal nos ha llevado como a reflexionar efectivamente cómo, pues la importancia también de estar situados en la realidad, ¿no? O sea, de esta parte que dice que dejar que la realidad hable y también, pues, o sea, yo me llevo como una reflexión en términos de, bueno, pues también para qué aprendemos matemáticas, ¿no? O sea, cuál es la finalidad. Y esto, como usted dice, ¿no? La pregunta, el dejar que esos cuestionamientos surjan y a partir de ahí nosotros como profesores reaccionemos, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo, es muy valioso lo que nos ha compartido. Y pues bueno, también agradecer a toda nuestra audiencia que se hayan conectado. Pues alcanzamos ya casi 270 personas conectadas. La charla va a estar grabada en nuestro canal de YouTube, así que los invitamos a suscribirse para compartir con otros colegas. Maestro Felipe, no sé si usted quiera decir algunas palabras de cierre también. Muchas gracias, maestra Mónica. Simplemente dos cosas. Agradecerle al doctor Ricardo, porque siempre apoya a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, siempre está dispuesto y siempre nos brinda sus excelentes charlas. Yo creo que la charla da para más. Tiene varias vertientes que podríamos proyectar posteriormente, dependiendo de la disposición del doctor. Y finalmente, darle las gracias a los maestros que están conectados hasta este momento y pedirles de favor que para que
esta comunidad crezca y este proyecto se desarrolle, pues que se inscriban al canal. Es importante que se inscriban al canal para que el proyecto pues dé más de lo que tiene. Gracias a todos, gracias a maestra Mónica, gracias doctor Cantor. Gracias, muchos saludos a todos, muy buen día. Gracias a todas y a todos. Cuídense mucho. Igualmente, bye.